El 1 y 2 de noviembre se celebra en México el Día de Muertos, esa hermosa tradición mexicana donde honramos, recordamos a aquellos seres queridos que hoy no están con nosotros en este plano. Hoy vamos a recorrer el malecón de Vallarta, ya que estuve leyendo en internet algo bien interesante que adornaron por acá del Día de Muertos. Y algo todavía más interesante que me llamó un montón la atención es que pusieron una catrina que se dice que quiere romper un récord mundial con 23 metros, siendo la catrina más grande del mundo. ¿Tú qué opinas? Me di la tarea de buscar por internet, así nomás por curiosidad, y puse ¿dónde está la catrina más grande del mundo? Y aparece una en Zapotlanejo, Jalisco, con 20 metros. Entonces si la de aquí mide 23, pues sí está más grandecilla. Aunque también les diré que en Aguascalientes estuve el año pasado en el Festival de las Calaveras y vi una que ponen también muy grande en la isla San Marcos. Entonces no sé, me llamó la atención. Vamos a ver si esta catrina sí tiene esa altura imponente. Entonces este video va a estar súper interesante, ya que vamos a ver cómo adornaron el Día de Muertos. Quedo seguro va a estar bien perrón, y también ver qué onda con esa catrina que según es la más grande del mundo. Entonces sin más, continuamos. Y aquí empezando el malecón, adornos del Día de Muertos. Y vemos que está como instalado esto, como que hubo una carrera por acá y ya están desmontando todo y nos estamos adentrando al malecón. Y por acá ya empezamos a ver los adornos del Día de Muertos. Una calavera por acá con el caballito de mar típico de Puerto Vallarta. El pan de muerto, esta que representa como la flor de cempasúchil, veladoras. Por acá nos encontramos más calaveras, muy similar pero con otros colores, otros diseños. Más calaveras por acá. Como que estas se van dando la bienvenida por acá al malecón, al Día de Muertos, acá en Puerto Vallarta. Esta tiene como un corazón bien perrón por ahí. Otra calavera. Y por acá ya empieza todo lo del Día de Muertos en Puerto Vallarta. Por acá se ven más calaveras. Por acá vemos que pintan de catrina. Por ahí tienen todos los accesorios. Por acá vemos unas catrinas. Las flores de cempasúchil por acá. Pues la flor de cempasúchil es la tradicional del Día de Muertos. Incluso en la película de Coco ya hay que poner un puente lleno de flores de cempasúchil. Muy bonito, muy recomendada la película Coco por si no la has visto. Por acá más catrinas. Unas vestimentas muy chulas, la verdad. Lo que veo es como que cada catrina tiene así como su hotel, su patrocinador, ¿no? Por ejemplo, este dice Gran Miramar, el de allá Plaza Pelícanos, y así traen como sus hoteles. Y por el lado de acá pegado al mar vemos otros adornos bien pasados de lanza. Por acá vemos Michael Jackson, por allá un motociclista, unos autos clásicos por acá. La calavera Elvis, con su auto clásico también por acá. Pintando por acá también de catrina. Por acá la que supongo que es Marilyn Monroe. La calavera vestida de novia. La que dejaron vestida y alborotada. Los Beatles por acá, hasta con su pasillito y todo. También por allá el teléfono muy clásico de por allá. Y ahora sí, aquí ya están todos descalzos, porque en la original nada más uno, que me parece que es Paul McCartney. Y por acá están construyendo una que se ve bastante padre. Es como un tipo tritón, imagino, calavera, porque trae como una corona, trae este bastón, la barba. Y están armando ahí como lo demás. Las bellas letras de Puerto Vallarta. Que ahorita veo que no tantas personas las están pelando, ya que todos están por allá con las catrinas y todos los adornos del Día de Muertos. Porque normalmente acá está la filona para tomarse las fotos. Que le pusieron por acá también sus flores en cempasúchil. Y por acá siguen más adornos del Día de Muertos. Muchas catrinas, calaveras.
Por acá también podemos ver una Catrina bastante grande, no tanto como la más grande de por acá, que es la atracción turística, pero sí está grandecita también. Vendía por acá de papitas, churritos. Ya me sentí un rato por acá en el malecón. Estoy aquí luego donde están las letras y todo eso. La neta, bastante movimiento el día de hoy. Ha ganado bien padre por acá en Puerto Vallarta, en esta parte del malecón, la verdad. Lo que he visto, muy bonito. Y ahorita iremos a ver la atracción principal, que es la Catrina, que se promete que es la más grande del mundo, imagínense nada más. Y si ahorita pasé por ahí, pero ahorita vamos a ir a ver al detalle, a ver cómo está. Y sí se ve bastante grande, la verdad. Sí te impone esa Catrina. Entonces, por acá está lleno de catrinas, calaveras, puestitos callejeros, muchos de esos que te pintan la cara. Por ahí vendimia de comida callejera. También por ahí un pasillo donde hay como calaveras famosas. Por ahí vimos a Michael Jackson, los Beatles, Marilyn Monroe. Incluso hasta un motociclista por ahí rockeando su chaqueta de cuero, a gusto. No, la verdad es que muy bonito adornado por acá en Puerto Vallarta del Día de Muertos. Y ahorita estamos en la Plaza de Armas acá en Puerto Vallarta, que está aquí a un ladito donde están las letras. Pusieron un altar acá muy bonito. Chequen esto. Y también por el otro lado se ve que viene siendo el kiosco. Y por acá podemos vendimia de comedera, un poco de todo. Taquitos, sopes, hamburguesas, postres. Tejuinos también por ahí vi. Crepas por acá. Incluso por acá podemos ver el calendario del Día de Muertos en Puerto Vallarta, del 27 de octubre al 6 de noviembre, por ejemplo. El 27 que ya pasó, saxofonista, inauguración, encendido de Catrinas, grupo 1. El 29 en el Centro Cultural La Lija, inauguración de exposición y así varias actividades. Por ejemplo, el 4 de noviembre va a haber una presentación del show de Coco, esa de estar suave. Concurso de altares y catrinas vivientes. Y pues varias actividades que tienen del Día de Muertos. Y pues bueno, por acá sigue la vendimia de comedera. Varias cosas, tostadas, tacos de cabeza, burritas. La verdad es que esta parte está muy suave. He visto que esos puestitos de comedera normalmente los ponen por acá. Incluso a veces actividades de que ponen canciones y se ponen a bailar bien suave por acá. Por acá podemos ver unas personas haciendo como yoga. Está padre esa actividad, porque normalmente ahí hacen de repente eventos, ¿no?, que tocan personas o diferentes actividades por allá, pero nunca había visto que hicieran yoga, entonces bastante interesante. Y pues ahorita ya venimos de regreso para ver la Catrina, que supone que es la más grande del mundo, según eso, es lo que quisieron hacer, que mide 23 metros de altura, entonces está bien interesante. Ahorita yo ya pasé por ahí, pero me esperé tantito para recorrer esa parte, que la verdad está muy bonita. Hay un montón de gente. Yo vine acá por un lado porque sí hay bastante movimiento. Pues sí, a las personas les encanta el Día de Muertos. Luego he visto que, por ejemplo, más que nada a los extranjeros, por ejemplo ellos, sí, se les hace una cultura muy bonita, ¿no? Los he visto mucho como maquillándose, observando mucho las catrinas, todos los adornos como wow. Y obviamente también los mexicanos, ¿no?, súper orgullosos de nuestras tradiciones. Y venimos llegando aquí donde está la Catrina, que promete ser la más grande del mundo, con 23 metros de altura. Quieren romper un récord Guinness con esto. Chequen esto nada más. Incluso pusieron un escenario por acá para tomarte una foto más perrona, que pues tiene sus adornos y todo. La verdad es que sí está bien grande, sí te impone, chequen. Es como el atractivo principal ahorita, todas las personas por acá tomándose fotos, admirando la Catrina.
Y qué labor tan interesante, ¿no? Las personas que lo hacen, súper rifados, mis respetos. Todas las personas por acá apreciando a la Catrina, tomándole fotos y demás. Que lo que leí en internet es que esa Catrina busca romper el récord mundial de ser la más grande con 23 metros de altura. Chequen nada más. Todos los detalles, ¿no? El vestido, el esqueleto como tal, las manos, el sombrero. Y todo a gran escala, un trabajo muy pasado de lanza. La neta, mis respetos a las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos, súper rifados. Vemos que está tan grande que está como amarrada a las palmeras por acá. De varias, ¿no? De unas de por allá, otras de por allá, esta. La verdad es que está impactante la Catrina. Yo creo que sí, la neta, sí. Estuve leyendo por ahí que en Zapotlanejo, Jalisco, hay una de 20 metros. Esta al parecer mide 23 metros, entonces buscan romper un récord Guinness con esos 23 metros. Luego hay como un restaurante enfrente que se ve bien a gusto, que está tocando una banda como de country. Bien rifada, la verdad. Me dan ganas de ir a sentarme por allá, tomarme una cervecita, a gusto. Y chequen, les voy a leer lo que investigué por internet. Dice, la monumental pieza, que mide más de 23 metros de altura, está inspirada en La Llorona. Que pues La Llorona es una leyenda muy famosa mexicana, que ahorita platicamos de ella. Dice, el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, busca imponer un récord mundial al inaugurar este jueves 27 de octubre una monumental Catrina de 23 metros de altura. Autoridades locales esperan que la pieza sea reconocida con el récord Guinness al ser la pieza más grande que se haya creado en el país. ¡Vámonos! La escultura, elaborada por más de 50 artesanos encabezados por la artista Alondra Muca, está inspirada en la leyenda de La Llorona. Muchas felicidades, les digo que esta pieza muy rifada, 50 personas, imagínense nada más que rifados, pues sí, una obra de arte. Chequen, acerco ese yate para ver la Catrina. Ser perrón, ¿no? Desde ahí, imagínense nada más, a gusto. Y ahorita ya venimos de regreso, la verdad es que bastante chulo, como adornado por acá en Puerto Vallarta del Día de Muertos. Y aparte aquí, frente al mar, una experiencia todavía más chula. Y bueno, hace rato les contaba de la leyenda de La Llorona, que es inspirada, la Catrina esa grandota. Y pues sí, esa es una leyenda mexicana de una mujer que vaga por varios lados, ¿no? Lamentándose porque asesinó a sus hijos, entonces anda por ahí, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Una leyenda muy famosa por acá en México, entonces se dice que por muchos lados se aparece y demás. Y esa Catrina es inspirada en La Llorona. Y ahorita ya cayó el sol por acá en Puerto Vallarta. Bastante lindo como adornaron el Día de Muertos. Apenas esto empieza, entonces si ustedes andan por acá, pues cáiganle, que la verdad está bastante suave. Y si no, pues a través de este video vieron cómo está todo el merequetengue por acá. La neta es que muy rifado, ¿no? Cada ciudad lo hace como a su estilo. Y Puerto Vallarta, vaya, que le dio su toque. Y pues yo ya me bajé al mar, ya no pude esperar. La neta es que siempre aprovecho la ocasión para estar caminando por acá. Es una delicia siempre caminar junto al mar escuchando el oleaje. Es algo que a mí me encanta, la verdad, algo que me relaja, que me da paz. Entonces, bueno, aprovechamos la ocasión. Ahí en el malecón, como les digo, hay un montón de movimiento y más porque es el Día de Muertos. Entonces, por acá en Puerto Vallarta, pues sí es muy turístico. Y con todo esto que pusieron el Día de Muertos, pues todavía más. Se deja venir más la gente porque sí, la verdad es que les quedó muy chulo. Y pues bueno, para mí fue un placer venir por acá a mostrarles cómo se pone el Día de Muertos en Puerto Vallarta. Había leído eso de la Catrina, entonces se me hizo bien interesante para compartirlo para acá con ustedes. La verdad, el Día de Muertos es un día que a mí me encanta. Aparte tengo mis seres queridos que siempre los tengo en mi corazón, mis abuelitos, mi papá. Entonces, un saludo hasta el cielo a ellos, que se les ama, se les quiere, siempre se les va a recordar. Y todos nuestros seres queridos, recuerden que acá está en nuestro corazón. Se podrán haber ido a otro plano, no sé, ya no están físicamente en esta tierra con nosotros, pero se sienten, ¿no? Y es bien bonito sentirlos, a pesar de que ya no están con nosotros. ¿Qué más quisiéramos de tenerlos con nosotros, abrazarlos? Y pues la verdad, qué bonito que en México tenemos esa tradición de recordarlos este día, ¿no? De honrarlos, de traerlos por acá en los recuerdos a través de lo que les gustaba y demás. Entonces, una tradición que a mí personalmente me encanta por todo lo que significa el Día de Muertos acá en México. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar.
y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te dice cada vez que subo un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.